Buenos días. La temática de la que vamos a hablar hoy es las normativas MCDS o también llamadas hojas de seguridad de datos MCDS. Para poder empezar a hablar sobre este tema, tenemos que saber qué es una hoja de seguridad. Y esta se define como un documento específico en el cual constan los riesgos y peligros que tiene una sustancia, sea mezcla o también sea un producto. Estos riesgos se ven también influenciados dentro de personas, medio ambiente, ecosistemas o una infraestructura, entre muchas otras ocasiones. Dentro de esto también se debe especificar cuáles son los tipos de manejos, precauciones y usos que tiene cada uno de los productos químicos para poder ayudar a prevenir un inconveniente con la salud o con algún manejo incorrecto. Continuamente se tiene que saber sobre lo que son las MCDS o cómo fueron nombradas. MCDS son las abreviaturas en inglés que traducidas son hojas de seguridad de datos de materiales, la cual que para poder realizárselas se tiene que elaborar o recoger una muestra de cada una de las sustancias químicas y mandarlas a empresas especializadas con normas de bioseguridad para hacerle todas las pruebas necesarias que pide cada una de las secciones de estas fichas para poder llenarlas correctamente y que se pueda generar cada una de estas correctamente. A continuación se hablará también sobre las normativas o dos de las normativas más importantes o que más son validadas dentro de las MCDS, las cuales una de ellas es la NTC 4435, la cual fue desarrollada en Colombia. Esta habla o recomienda de que cada una de estas fichas se separe en 16 secciones para poder especificar cada uno de estos peligros y los puntos importantes de cada uno de estos. Y otra de las organizaciones o reglamentos más importantes es el REACH, el cual proviene del inglés y se traduce como Sistema de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias y Preparados Químicos, la cual dentro de esta se pueden encontrar varios reglamentos, pero el más importante que ha influenciado dentro del formato de las MCDS habla o habla sobre la regularización correcta de cada uno de los productos para la protección del medio ambiente y la salud pública, teniendo en cuenta los riesgos que estos químicos pueden influenciar. Las 16 secciones de las cuales se han hablado previamente son las siguientes. Primero, identificación de sustancia o producto y la empresa o compañía que los ofrece. Segundo, identificación del peligro. Tercero, composición e información sobre los ingredientes de cada una de las sustancias. Cuarto, medidas de primeros auxilios. Quinto, medidas de contención de incendios. Sexto, medidas en caso de vertidos accidentales. Séptimo, manejo y almacenamiento correspondiente de cada una de las sustancias. Octavo, control de exposición y protección individual. Noveno, propiedades físicas y químicas de cada sustancia. Décimo, estabilidad y reactividad. Onceavo, información toxicológica. Doceavo, información ecológica. Treceavo, consideraciones a la eliminación o residuos de estos. 14. Información sobre transporte. 15. Información reglamentaria. Y 16. Información adicional. Empezaremos hablando sobre cada una de las secciones y especificando en qué necesita dentro de cada una de estas secciones. Empezaremos por la primera, la identificación de sustancias o productos y compañía y empresa, la cual dentro de esta sección se puede encontrar el nombre de la sustancia o producto que se va a utilizar o se va a usar para incluirlo también dentro de esta ficha. Dentro de estos nombres se debe especificar cada uno de los distintivos, sean nombres comerciales o varios tipos de los compuestos de una mezcla. También tienen que entrar los números de clasificación que algunos productos poseen gracias a los diferentes nombres comerciales. Dentro de todas las secciones
existen unos subapartados, en los cuales en este caso, en el primero, uno de ellos debe ser especificado con cada uno de los usos que posee las sustancias y los usos que no se aconsejan para la manipulación correcta de cada compuesto. Estas medidas de seguridad y que aconsejan y no aconsejan se las debe facilitar la empresa o la entidad especializada que proporcionó la sustancia química. En caso de que no provean la información necesaria, tendrán que exigir a la entidad eh, esta información porque es muy necesaria para no comprometer a ningún personal. Otra cosa que se debe especificar son el número de emergencia, en este caso de las entidades que están facilitando las sustancias. En el caso de que se presente que sea una mezcla de varios productos o sustancias, se deberá reconocer cada una de las sustancias que están dentro de esta mezcla y igualmente presentar los nombres comerciales y toda la información anterior pedida. Seguiremos con la sección 2. En la sección 2 es la identificación del peligro. En esta sección se debe conocer y utilizar los pictogramas de seguridad, ya que son muy importantes en el desarrollo correcto de esta sección. Una vez conocidos todos estos pictogramas de seguridad, se va a describir cada una de las subcategorías que tiene que estar dentro de estas secciones. El primer subsección especifica la clasificación que tiene de peligro esta sustancia, como puede ser que sea un líquido corrosivo o un líquido explosivo, entre muchos otros. En las siguientes se deben especificar o ya implementarse los pictogramas en la cual describa el tipo de peligro de la sustancia y los consejos de seguridad. En este caso se tiene que ser muy específico describiendo cada uno de los peligros que se tienen con las sustancias, tanto sea en la salud, sea ambiental o sea en una infraestructura. Se necesita completamente toda la información para poder tratar con cada una de estas sustancias. En caso de que existan información de peligros adicionales, también se lo debe incluir en una última subsección. Cada uno de estos peligros se los viene a estar coherentemente dentro de las etiquetas y escritos de cada una de las sustancias. Continuamos con la tercera sección, composición e información sobre ingredientes. En esta sección se debe suministrar en caso de que sea una sustancia o en caso de que sea una mezcla, lo cual se van a especificar seguidamente. En caso de ser una sustancia, primero iría el nombre de todos los nombres comunes que tiene el químico, tanto igualmente y semejantes. El número de CAS, que también puede ser el número de registro de la sustancia, que viene especificado en las etiquetas. Ahora, en el caso de que sea una mezcla, se tendrá que especializar cada uno de los nombres químicos y concentraciones de cada una de las sustancias que están formando dicha mezcla. Estos se deben dar en porcentajes exactos de cada uno de los componentes. También, de la misma manera, especificar cada uno cuáles son, si son peligrosos o no son peligrosos. Pueden ser que están encima del límite de concentración o están debajo del límite de concentración que necesita cada uno. Por lo general, los proveedores de estas sustancias, o mezclas, mejor dicho, que están unidas de varios productos, las facilitan para poder facilitar todo el desarrollo de estas fichas. 4. Primeros auxilios. Dentro de esta sección se debe especificar cada una de las posibilidades y medidas a seguir en caso de existir una exposición a un producto químico accidentalmente. También se deben presentar las rutas o protocolos que se deben seguir luego de una inhalación o un contacto con la piel o muchas de otras variantes que pueden haber. También se deben presentar todos los síntomas, tanto a largo inmediatamente o como a largo o corto plazo. Se tienen que manifestar de forma técnica, ya que muchos de estos se necesita para los doctores o enfermeros que van a atender al personal. Se debe también especificar si se necesita una atención médica urgentemente o puede variar.
También seguiría el procedimiento a seguir, tanto puede ser el uso de remedios, vacunas, pastillas o una utilización de protección personal para cada uno de los sujetos cercanos a la exposición. Quinto, medidas de concentración de control de incendios. En esta sección se debe explicar el tipo de instrumentaria o equipos adecuados que se debe utilizar en caso de que exista un incendio. Estos no siempre son los mismos, ya que muchas sustancias no pueden reaccionar con algunos químicos que pueden tener o el agua o dentro de los extintores. De igual manera se deben seguir los protocolos de seguridad que debe tener cada uno, ya que muchos de estos pueden ser explosivos o pueden desechar gases tóxicos. También se debe especificar cada uno de los riesgos que puede existir durante lo que viene a desarrollarse el incendio. Y también todo el equipo de protección que se debe utilizar dependiendo de cada uno de los productos. Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental. En el laboratorio que estamos trabajando debemos tener todos los absorbentes necesarios para recoger todo tipo de sustancias, verificar que estos productos queden correctamente cerrados para evitar cualquier tipo de accidente. En caso de que exista este accidente de un vertido, debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de derrames accidentales. Pueden ser de productos inflamables, productos básicos, productos ácidos, entre otros, para lo cual existen algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta. De acuerdo a las normas americanas, frente a los derrames de productos inflamables, se debe utilizar primero los equipos de protección individual. Con esto entraremos al laboratorio, lo que es batas, las gafas, mascarillas, viseras, guantes. Todo este tipo de materiales va a variar dependiendo del proyecto o del experimento que se vaya a realizar. Después de esto, haremos una consulta de la ficha de seguridad de la sustancia para poder ver sus propiedades físicas, químicas y toda la información relacionada que debemos tener en caso de que exista algún tipo de derrame. Una vez que sucede este derrame, debemos evacuar de forma inmediata la zona que fue afectada por este vertido. Aquí es importante, como son de productos inflamables, usar un absorbente adecuado para cada tipo. En este caso se recomienda el rotisor, que es ideal para absorber aldehídos, alcoholes, aminas, ésteres, entre otros, o productos similares. El material con el que se ha absorbido este producto debe tratarse como un residuo peligroso, por ende debe ir etiquetado con información necesaria para que las otras personas también puedan saber de qué es. Después de esto, vamos a notificar este tipo de incidentes a un servicio de prevención. Frente a los derrames de productos básicos, primero vamos a entrar con nuestra protección individual, que ya lo mencionamos anteriormente. Vamos a consultar la ficha de seguridad de la mezcla o la sustancia que vayamos a realizar. En caso del derrame, la evacuación de la zona afectada. Y aquí, como es de productos básicos, es recomendable utilizar lo que es un absorbente llamado Vasosort, lo cual es un neutralizador de bases o algún producto similar, teniendo muy en cuenta las instrucciones que da el fabricante. Una vez que hicimos todo esto, debemos lavarnos las manos con abundante agua y abundante jabón. Igualmente, el material con el que se ha absorbido el producto se envasa como un residuo peligroso, etiquetándolo adecuadamente. Y también iremos a notificar el incidente al servicio de prevención. Los derrames de productos ácidos. Tenemos primero que entrar con nuestros equipos de protección, consultar la ficha nuevamente de seguridad para obtener información necesaria. En caso de este derrame, vamos a evacuar inmediatamente la zona. Aquí es muy importante tener un tipo de mascarilla especial, porque los vapores causan por lo general daños a las personas y también a los equipos de trabajo. Después de esto, con el producto para absorber este derrame, lo vamos a etiquetar y vamos también a tener muy en cuenta las instrucciones que nos da el fabricante, de acuerdo a lo que se regó.
Pero aquí es muy importante decir que como hay cada tipo de absorbente para ácidos o para cualquier otro tipo de sustancias, aquí es recomendable usar lo que es piracisodor, que es un neutralizador o algún producto similar que también puede variar. Luego tenemos en cuenta que este material con el que absorbimos el derrame debe ser etiquetado correctamente y llevar todos los datos necesarios. Y finalmente también notificaremos del incidente al servicio de prevención. De acuerdo a las normas europeas, se ofrece recomendaciones para poder tratar este tipo de derrames de vertidos accidentalmente de cualquier producto químico para así minimizar o prevenir cualquier tipo de efecto secundario o negativo que éste pueda causarnos. Aquí se destacan dos puntos importantes. Del primero, que es necesario la contención, recuperación y un método de limpieza de acuerdo a la sustancia manipulada. El segundo es que los tipos de precauciones que hay que tener de acuerdo con el manejo de las sustancias químicas. Aquí pueden intervenir los equipos de seguridad, las fichas de datos de seguridad. Y aquí se especifica todo sobre los elementos que se va a manipular, por eso es muy importante y se recarga mucho. Y sobre todo se va a ver en este tipo de reglas el utilizar lo que es fichas de seguridad. Yéndonos a la sección 7, que se basa en la manipulación y almacenamiento, aquí también se presentan precauciones generales para el manejo seguro de materiales, incluido todo el equipo que pueda ser requerido en la práctica de laboratorio. También se mencionan los posibles riesgos, lo que fue los riesgos referente a salud, a fuego, incluso a reactividad, los cuales deberán ser considerados durante el desarrollo del procedimiento y del manejo de los materiales. De acuerdo a las normas americanas, se debe mantener un punto específico de partida para tomar decisiones del manejo de almacenar todos los materiales. Aquí también se refiere a secciones de combate, incendios de estabilidad y de reactividad de las HDSS, que son las hojas de seguridad. Esta información es vital para personas a cargo de seguridad e higiene, como también el diseño de las instalaciones de almacenamiento. De acuerdo a las normas europeas, menciona cómo manipular los productos químicos en condiciones seguras con el fin de evitar algún tipo de incidente que puede ser muy peligroso, por lo cual también se dan algunas recomendaciones y aquí podemos destacar 3 puntos. El primero son las medidas de prevención de incendios y generación de polvo y aerosoles. El segundo, debemos analizar la incompatibilidad de sustancias o mezclas. Y la tercera es adoptar buenas prácticas de higiene en el trabajo. Vamos al cuarto punto, que son el control de los efectos del entorno, tales como la temperatura, la humedad, las vibraciones, entre otras, que se debe tomar mucho en cuenta para realizar cualquier tipo de sustancia o de experimento. También analizamos el mantenimiento de la integridad de la sustancia o de la mezcla y sobre todo la buena ventilación y los límites de cantidad. Referente a la sección 8, que trata sobre los controles de exposición y protección individual, se proporciona igual información para el desarrollo de prácticas y manejo seguro de materiales. Esto siempre va a ser la base principal que se va a tener para así enfocarse en cualquier tema, ya que algunas hojas de seguridad pueden ayudar en interpretación de información o asegurar su relevancia. De acuerdo a las normas americanas, tenemos lo que es controles de ingeniería. Estos controles reducen riesgos, ya sea aislándolos o removiéndolos del ambiente de trabajo. También se establece el sistema de control de ingeniería donde obligatoriamente usas medidas de control. Y por último, el equipo de protección personal es indispensable. Si hay cambios en el proceso o en los materiales, los controles también deben ser cambiados. Yendo al equipo de protección personal, destacamos un punto, que se proporciona una guía sobre los criterios de las necesidades y selección del equipo de protección personal, que puede llegar a variar dependiendo de las sustancias químicas o de la mezcla que vayamos a realizar. Referente a la ropa protectora, incluye trajes, botas, entre otras más que ya se mencionó anteriormente, pero eso depende de qué se vaya a realizar. Aquí es muy importante, de nuevo, las hojas de seguridad mencionan todo lo que es materiales que ofrecen un mayor porcentaje de protección
contra el producto que se va a utilizar. Pero se tiene muy en cuenta que algunos materiales no protegen contra todas las sustancias. También se considera la temperatura y las necesidades de la ropa protectora, o sea, resistencia o corte fácil. Luego vamos a la protección ocular, que es muy necesaria, y aquí se puede requerir varios niveles de protección para los ojos, ya sea en lentes de seguridad, careta facial o una combinación de todos los mencionados. Lo que es protección respiratoria, es muy importante saber qué protección debemos utilizar, ya que algunos pueden ser efectivos contra algunos químicos y otros proporcionan en mínima cantidad protección contra los mismos elementos. Pero por lo general este tipo de información te lo vas a encontrar en las hojas de seguridad detalladamente. Yendo a las normas europeas, se describe los medios para gestionar los riesgos y garantizar el uso seguro de productos químicos. Y todo esto comprende a controles técnicos de las medidas de protección personal, las cuales están destinadas a reducir la exposición de trabajadores con controles técnicos apropiados. Vamos a los parámetros de control. Aquí destacamos dos puntos que son muy importantes. El primero, se numera en esta sección los niveles sin efecto derivado y las concentraciones previstas aplicables a escenarios en la exposición de cualquier anexo de la SDS, lo cual son las fichas de datos de seguridad. El segundo punto es la orientación sobre la elaboración de fichas de datos de seguridad para así brindar información requerida y los valores de límites biológicos que deberían estar asociados donde la sustancia o mezcla se va a comercializar. Ahora iremos a la sección 9, que nos dice las propiedades físicas y químicas. Se debe revisar el estado físico y la apariencia que tiene este material, que se está usando por la razón de que, de no ser así, se puede tener una hoja de seguridad incorrecta o puede ocurrir que el material sea viejo o se haya descompuesto durante su manejo y su almacenamiento. De acuerdo a las normas americanas, podemos decir que la información de la hoja de seguridad puede que no aplique, por lo que se deberá buscar alguna ayuda adicional. El resto de información que consta se puede utilizar para determinar las condiciones en las cuales este material podría llegar a ser peligroso para nosotros. De acuerdo a las normas europeas, es importante manejar estas propiedades tanto físicas como químicas, porque de esta sustancia podemos deducir el olor, si es que tiene, el pH, el punto de ebullición, la apariencia, entre otros. Gracias a esto podemos también clasificarlos e identificarlos. También hay un análisis específico para los proveedores, donde nos dice que estos tendrán que indicar los métodos de ensayos utilizados, unidades de inicio y las condiciones adecuadas para la sustancia, y la descripción deberá ser muy clara. Yendo a la sección 10, que habla sobre la estabilidad y la reactividad. Aquí se describe bajo condiciones de materiales inestables o que pueden reaccionar peligrosamente los materiales. Estos materiales inestables pueden descomponerse y generar fuego o también explosiones. Yéndonos a lo que es las normas americanas, nos habla sobre la existencia de muchas condiciones, tales como el calor, la luz solar y el tiempo de almacenamiento, que pueden causar esta inestabilidad en los materiales. Algunas sustancias son peligrosas porque se pueden polimerizar, o sea, una agrupación química, o sufrir reacciones en cadena generando el calor y suficiente presión para estallar dentro de un contenedor. Estos elementos contienen aditivos estabilizadores e inhibidores que reducen o limitan la posibilidad de una atracción peligrosa. Los materiales se almacenan separados y no deben ser mezclados, al menos que sigan algún tipo de procedimiento especial. Por eso es recomendable conocer muy bien esta información, para así poder manejar y almacenar todos los materiales y evitar mezclas incompatibles. Lo que es normas europeas, estas reacciones peligrosas producen una emisión al medio ambiente, por lo cual estas condiciones deben evitarse. La sección número 9, que se trataba sobre las propiedades físicas y químicas de cada elemento, son muy necesarias aprenderlas, estudiarlas o revisarlas en una hoja de seguridad, y si tal vez no consten en una fuente de información adicional, porque gracias a esto
podemos deducir las propiedades mensurables derivadas de procedimientos de ensayo, mientras que esta sección número 10, que solo ofrece la descripción de las posibles consecuencias de mezclar elementos incompatibles y cómo esto puede afectar nuestra salud o puede generar algún daño grave a algún tipo de equipo dentro del laboratorio. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca del apartado toxicológico, la información toxicológica que viene dentro de la hoja SDS, la hoja de seguridad de un compuesto o de una sustancia química. En este apartado, en la sección 11, nos habla acerca de cuán tóxica es la sustancia para la salud humana, cuán peligrosa es para nosotros como personas que manipulamos el compuesto. Dentro de esto, tienen que venir puntos puntuales que son importantes a la hora de manipular un reactivo. Lo primero es la ruta de exposición, cómo es que este reactivo nos puede afectar, ya sea por vía oral, si lo llegamos a ingerir, por la inhalación, por el contacto directo con la piel o por el contacto con los ojos. Todo este tipo de vías por las cuales el compuesto que estamos tratando nos puede llegar a hacer efecto son importantes de conocer para saber cómo protegernos de ella. Además de ello, nos hablan de los efectos. Muchas sustancias tienen un efecto inmediato, como son los ácidos. Cuando entran en contacto directo con nuestra piel, automáticamente se irrita y se quema, porque es un químico demasiado fuerte. Entonces, es de exposición inmediata. Pero otros son de exposición a largo plazo, que tal vez en este momento no nos hagan daño, pero en un futuro lo harán. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cuál es el tipo de irritabilidad, de efecto que tiene este tipo de compuesto que estamos manejando para tener precaución sobre el mismo. Otro apartado de ello es la medida de toxicidad. Nos muestra una medida de toxicidad del 1 a 50, en el cual el 50 es el grado más grande, que significa una dosis letal media de toxicidad. Es decir, que el tóxico es demasiado fuerte como para estarlo manipularlo libremente, por lo que necesitaríamos trajes especiales, guantes y lentes para evitar cualquier contacto contacto nocivo con nuestro cuerpo y evitar cualquier tipo de afección en un futuro. Otro apartado importante que se mezcla dentro de esta parte de la información toxicológica son los síntomas. Si por A o B la sustancia llegase a ser ingerida, si llegase a tener un contacto con la piel, llegase a ser inhalada y es una sustancia demasiado fuerte, se presentan los síntomas para que nosotros podamos dar cuenta de qué es lo que está pasando. Dentro de los síntomas están la irritabilidad, la sensibilidad que tiene el producto. Cuando nosotros entra en contacto con nuestra piel, si el producto es muy sensible, nos hace daño inmediatamente. Si no lo es, se demora un poco, pero podemos ver la irritación dentro de 1 hora o 2. Hay algunos productos que, por ejemplo, cuando están en contacto con la piel, tienen una propiedad cancerígena. A esto se les conoce como carcinogenicidad, que es la propiedad de los productos para causar cáncer y que son en base a investigaciones previas que se ha dado que ciertos productos, ciertas sustancias, cuando entran en contacto con la piel, tienen el riesgo de ser uno de los causadores de cáncer de la infiltración de células dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas hay que también que saberlas para saber cómo tratar el producto. Y no solo con esto como el cáncer, sino hay muchas otras afecciones que tienen que ver con la toxicidad del producto, como la toxicidad reproductiva, que hacen daño a nuestro sistema reproductor. En el caso de los hombres crean infertilidad, en el caso de las mujeres crean un periodo irregular, lo cual puede ser señal para una infertilidad en un futuro. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Otra cosa es acerca de la mutagenicidad. Se ha comprobado que existen algunos químicos que son tan fuertes, capaces de incluso alterar el ADN si llegan a entrar en contacto con las células. Y es por eso que incluso se genera el cáncer, porque son tan fuertes que llegan a crear mutaciones dentro de nuestro ADN celular, de nuestra piel. Y entonces esas células se siguen reproduciendo, alteran el material genético y algunas veces llegan a crear células cancerígenas. Y es por eso que se deriva el cáncer anteriormente mencionado. Y así tenemos una lista gigantesca de efectos que podríamos mencionar, pero que en síntesis tenemos que leer y prestar mucha atención a esta información, porque nos muestra de una manera muy puntual acerca de cuáles son los riesgos tóxicos para la salud humana dentro de, dentro de lo que es la utilización del producto, y para saber cómo es que hay que manejarlo, cuál es el nivel de grado de afición hacia la seguridad debemos tener al momento de manipular esta sustancia. También dentro de este apartado tenemos que tomar muy en cuenta que en el SDS, o las fichas de seguridad,
todo esto tiene que venir estandarizado de manera internacional para que todas las personas alrededor del mundo puedan saber lo que significa cada cosa, especialmente cuando hablamos de medidas, cuando hablamos de grados, para que todos estén en un estándar americano, para que sea fácil de entendible para el ingeniero o cualquier persona que esté manejando la sustancia y evitar problemas toxicológicos en un futuro. Pasando a la sección 12, tenemos la información ecológica. Esta, que primero cabe recalcar que no es algo obligatorio, que generalmente no viene en todas las plantillas, pero que sin embargo consideramos que todo buen producto químico elaborado por un fabricante consciente debería tenerlo, porque de una u otra manera los productos químicos, los reactivos químicos que estamos manejando tienen una afección contra el ambiente, tal vez no en gran cantidad, pero que con el tiempo será letal. Es por eso que es importante leer la información ecológica que tiene, tóxico-ecológica que tiene el producto, pues nos muestra cuán peligroso, cuán tóxico es esto para el medio ambiente que nos rodea, cómo es que puede afectar a la naturaleza. Y de una u otra manera nosotros nos vivimos del ambiente en el que vivimos, entonces debemos aprender a cuidarlo y también saber cómo es que tenemos que tratar estas sustancias para evitar el contacto con el ambiente y reducir su impacto ambiental. Dentro de esta hay un sinnúmero de datos útiles dentro del apartado de la información tóxico-ecológica. Como el primero son las pruebas tóxico-ecológicas realizadas en organismos vivos. Esto nos muestra cuáles son las afecciones que tienen contra los animales en el ecosistema, cuáles son las posibles consecuencias si es que este producto llegara a entrar en contacto con el medio ambiente animal y cuáles son las precauciones que debemos tener para ello. Además de ello, también se muestra la persistencia de los productos, porque son productos químicos, sintetizados químicamente, entonces algunos llegan a ser demasiado persistentes, como los ácidos, que se quedan permanentemente en el suelo, aunque no sea algo de gravedad, porque el suelo puede asimilarlo, en grandes cantidades puede llegar a ser peligroso, y es algo que tenemos que saber. También el tiempo en degradarse, si es que nosotros no podemos coger simplemente un químico y botarlo a la basura, porque es muy peligroso, no sabemos cuál es el grado de degradación, tal vez no se degrade aquí en unos 50 años, y lo que estamos haciendo es contaminando, porque ese químico, esa síntesis va a seguir causando daño ambiental. También tenemos que saber cuál es esta afección contra el agua. El agua es el líquido vital que todos los seres vivos necesitamos para vivir. Entonces tenemos que saber que estos líquidos por ningún químico debe ser ingerido dentro del agua. Creo que es una norma básica, pero que igual tiene que venir referida en la parte de la sección 12 de información tóxico-ecológica, para que seamos capaces de identificar cuáles son los peligros que corresponden en mezclar estos químicos, estas síntesis químicas con el agua, porque esta agua está destinada al medio ambiente. En algunas veces cuando estamos hablando de ríos, de mares, y esto de una u otra manera le afecta. Si es que es de grandes cantidades y a un periodo largo de tiempo va a terminar siendo una afección no solo para el medio ambiente, sino para nosotros. Pasando al apartado 13, tenemos las consideraciones por la disposición, o en otras palabras, las consideraciones acerca de la desechación. Esta tampoco es una sección obligatoria, pero igual que en el caso anterior, es importante de que venga reflejada dentro de la SDS, dentro de la hoja de seguridad de los materiales, porque nos enseñan de la manera adecuada y la descripción correcta de cómo desechar el químico para evitar el mínimo contacto, la mínima afección ambiental y la mínima contaminación. Aquí se informa de manera correcta cómo desechar los envases, cómo desechar el químico que hayamos desperdiciado, el químico que se haya regado, cómo limpiarlo para poder tener un sistema sanitario íntimo dentro de un laboratorio y eficaz, tener un sistema sanitario eficaz, en el cual el producto no se desperdicie, además de ello de que si es necesario ya desperdiciado, desecharlo de una manera adecuada. Por lo general, dentro de este apartado vienen primero dónde botar los envases, si son reciclables, no reciclables. Por lo general los químicos nunca son reciclables y por lo general no se puede botar en cualquier bote de basura que uno se encuentre por la calle, porque son resultamente peligrosos para la salud. Entonces es por ello que nosotros tenemos que tomar a consideración las disposiciones que se muestran en la hoja de salubridad acerca de los productos químicos que estamos tratando, porque en base a las propiedades físicas y químicas que tiene el reactivo se rellena el registro sanitario, donde podemos botar este tipo de sustancias. Algunas, en su mayoría, la mayoría de sustancias deben ser llevadas a un contenedor especial, contenedor químico, donde las personas, los encargados de la fabricación de estas mismas sustancias, se encarguen de reciclarlas y eliminarlas de una manera ecoamigable, donde no se genere contaminación ambiental, o cuando se genere contaminación ambiental sea mínima. Pasamos al apartado 14, que es la información para transportación.
Muchos químicos son producidos en el exterior, como por ejemplo en nuestro país. No todos los químicos que utilizamos son producidos aquí en Ecuador, hay algunos especiales que son producidos en el exterior. Entonces, por ello es importante saber las normas y reglas que tenemos que tomar a consideración cuando estamos transportando uno de estos químicos. Primero, porque los químicos vienen enfrascados en botellas frágiles, los cuales pueden ser tóxicas para la salud, tóxicas si llegaran a romperse, si llegaran a, a fisurarse dentro del camino de un lugar a otro. Entonces, por eso es importante saber cómo transportarlas. Además de que tienen que venir identificadas. Identificar un químico es algo esencial dentro de un laboratorio, para nosotros saber qué es lo que nos llega, qué es el químico que tenemos, qué es la sustancia, el reactivo que tenemos en las manos, cuál es su afección, qué tan tóxico es, y poder registrarlo dentro de nuestra hoja de registro de salubridad. En este apartado nos indican cómo transportar adecuadamente un producto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada producto químico tiene un número UN de las Naciones Unidas en inglés, con el cual ese nombre es universal para todos, en cualquier parte del mundo, para que sea fácil de identificar alrededor del mundo. Y si es que se llega a pasar algo accidente, saber con qué nos estamos enfrentando. Tenemos que también en cuenta, en esta sección viene detallada la clase de peligro, si es tóxico, si no es tóxico, si es inflamable, si no es inflamable, etcétera. Tipos de peligros a los cuales nosotros tenemos que tomar en consideración a la hora de moverlos, porque si tienen una alta presión, si tienen una alta densidad, nosotros no podemos moverlos como si fueran agua normal, como si fueran botellas de agua, porque es muy peligroso. El envase puede llegar a romper. Vienen en envases de vidrio, algunos vienen en envases ámbar, que son para evitar el contacto con la luz, o sea que no tenemos que exponerlos a la luz, no tenemos que abrirlos. Ese tipo de cosas es importante saber. Es de manera fundamental saber la clase de peligro a la hora de transportar un químico, el grupo de empaque y los peligros ambientales, es decir, cuáles son los riesgos que puede pasar para el ambiente, y una guía importante de cómo transportarlo de manera adecuada, si en cajas, si por grupos, si tenemos que darle algún trato especial, etcétera. Y otras precauciones, las cuales la persona que está encargada del transporte debe que tener en cuenta a la hora de transportarse. Además, tiene que tener la información reglamentaria, que es justo el apartado 15. La información. Apartado 15. Seguridad e información regulatoria o reglamentaria. ¿A qué se refiere esto? Hace referencia a los datos útiles acerca de la regulación de salubridad, seguridad y ambientabilidad para el uso adecuado y conforme a la ley del químico reactivo que estemos utilizando. Cualquier información de este tipo está avalado a manera internacional por 4 grandes organizaciones, los cuales son la OSHA, la Agencia de Salud y Seguridad Ocupacional, el DOT, que es el Departamento de Transportación, EPA, que es la Agencia Federal de Protección Ambiental, y la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, los cuales se encargan de establecer las leyes para la producción y la elaboración y distribución de químicos alrededor del mundo. Es por eso que estos deben estar bien, los químicos que estemos manejando deben regirse a estas informaciones, y cada una de ellas debe poner un apartado cuáles son las leyes y definiciones que tiene cada producto, cada reactivo en su etiqueta SDSA. En este caso, en el apartado número 15, que es acerca de la información regulatoria. Esto se hace para que tenga una buena comercialización y para darle un buen uso dentro de un determinado escenario de manera adecuada y evitarnos problemas legales en un futuro. Finalmente estamos en el apartado 16, que es el último de la hoja de seguridad de los materiales, el cual es información adicional u otra información. Esta información hace referencia acerca de cualquier otra información que no se haya explicado antes en la hoja de seguridad, como puede ser la fecha de elaboración de la hoja de seguridad, cuál es el objetivo de la hoja de seguridad, cuáles son las maneras adecuadas de usar el material, referencias bibliográficas de donde hayan sacado las citas, de donde hayan sacado la información para hacer la hoja, la fábrica, el fabricante, quien haya realizado la elaboración del químico, del reactivo, las fechas de emisiones, fechas de elaboración, fecha de exportación y demás. Y bueno, con esto completaríamos lo que es la hoja de seguridad, la descripción de la hoja de seguridad. Y bueno, con esto concluimos acerca de nuestra exposición sobre las normativas MSDS, que por sus siglas significa Material Security Data Sheet o hoja de seguridad traducida. Espero que haya quedado claro acerca de cuán importante es este instrumento para tanto físicos químicos que trabajen en un laboratorio y que tengan que manejar reactivos. Como conclusión podemos dejar de que es muy importante saber cómo leer, cómo entender todas estas normas que vienen explicadas en la hoja, para poder tener una comprensión
completa y clara acerca de lo que el producto puede llegar a ser y es poderlo manejar de manera adecuada. Gracias.